Ok, entonces vamos a hablar acerca de la temperancia. Y la temperancia, según el significado de un diccionario, mire lo que dice, es templanza, equilibrio, dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Entonces, como les decía ahorita, toda desorden que nosotros tengamos, que nosotros no podamos controlar, es una obsesión, es un, como dice aquí, es un desequilibrio por realizar eh, ciertas cosas que a nosotros nos gusta por complacer la carne. Y eso como lo llama el Señor, o sea, la intemperancia vendría a ser pecado. Según Elena G. White, en el Espíritu de Profecía, dice ella que la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Entonces, absolutamente de lo que nos hace daño debemos de decir que no. O sea, no es ni siquiera ni un poquito aquí, ni lo voy a dejar después. No, hay que decirle que no al alcohol, al café, al azúcar refinada, todas estas cosas, a las grasas que se sabe que se le hace daño a nuestro cuerpo al trabajar, al no descansar, al no tomar agua, todas estas cosas debemos definitivamente, unas, hacerlas con control, las cosas buenas, y lo que nos hace daño es decirle que no definitivamente. Desde el Edén el Señor puso, llamémoslo así, a prueba la temperancia, y ahí fue donde Adán y Eva cayeron, porque estoy seguro que ellos ya debieron haber tenido sus comidas cuando Eva salió a dar el paseo, y ya sabemos lo que pasó. Fue una intemperancia el a ella haber comido un fruto. Fue por la boca donde ella también, claro que ya nosotros hemos sabido que todo fue porque todo le entró por los sentidos, como lo aprendimos con el hermano Henry, que fue por el oír, después prestó atención, pero también viene el otro sentido que fue el tocar y el comer, el saborear. Entonces, ¿qué era lo que quería Satanás con que cayera Adán y Eva en esa intemperancia? ¿Quién alcanza a leer para que me ayude? Para que me ayude a leer. Dice, nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos, que éstos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová. Amén. Entonces, cuando nosotros somos temperantes, estamos siendo lo que el Señor quería hacer con nosotros como seres humanos, que, no es, que tuviéramos el control, como dice ahí, que nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Entonces el Señor a nosotros nos hizo temperantes. ¿Por qué? Porque Él es temperante. Él es esa perfección, así hizo Él el hombre. Por eso dice que hizo al hombre perfecto. Pero nosotros nos fuimos los que empezamos a seguir nuestras inclinaciones. Pero así el Señor no nos creó a nosotros. Esa no fue la intención de cuando Él les dio a Adán y Eva. El, todo el... Espera un segundito que hay una distorsión aquí. Cuando el Señor le da a Adán y Eva todo el Edén,
para que coman de lo que ellos deseen. No era para que estuvieran comiendo a todo tiempo, no era para que estuvieran comiendo de todos los frutos eh, de los que quisieran. Me imagino que también les debió haber dado un orden para comer, igual que nosotros lo debemos de tener, porque lo sabemos por el espíritu de profecía, cómo es que nosotros debemos de comer. Y también les dijo que del árbol del bien y del mal no debían de comer. Ahí estaba esa temperancia. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Otro hermanito que me ayude aquí a leer. ¿A quién le gusta leer? Bueno, si quiere yo leo, hermanita. Claro que sí, mi hermano César, bien pueda. Gracias. Dice, Satanás se regocija al ver cómo la familia humana se hunde cada vez más en el sufrimiento y la miseria. Sabe que las personas que tienen malos hábitos y cuerpos malsanos no pueden servir a Dios con tanto fervor, perseverancia y pureza como si estuvieran sanas. Un cuerpo enfermo afecta al cerebro. Con la mente servimos al Señor. La cabeza es la capital del cuerpo. Satanás triunfa en la funesta obra que realiza haciendo que la familia humana se complazca en hábitos que hacen que sus miembros se destruyan a sí mismos y unos a otros. Por este medio despoja a Dios del servicio que le es debido. Amén. Amén. Increíble entonces que el propósito del Señor, bueno, no es increíble porque ya estamos conociendo nuestro enemigo, pero el propósito del Señor es que seamos temperantes, pero el propósito de Satanás es que seamos intemperantes. Él quiere que nosotros tengamos malos hábitos, Él quiere que estemos comiendo a todo tiempo, Él quiere que estemos trabajando en todo tiempo, Él quiere que seamos exagerados y obsesivos con las personas, con las relaciones. Él quiere que nosotros nos estemos trasnochándonos, bebiendo, fumando, porque sabe que todo esto va en contra de los 8 remedios de la salud, porque sabe que con esto nos enfermamos, porque sabe que si tenemos un cuerpo enfermo no podemos alabar al Señor. ¿Quién enfermo se levanta de una cama a ir a dar estudios bíblicos? ¿Mm? ¿Quién enfermo por una mala alimentación va a enseñar acerca de la obra médico-misionera? ¿Quién, mi hermano, enfermo va a ir a un culto de sábado en la mañana? ¿O quién ahorita indispuesto se va a conectar a estas clases? No, para nada. Satanás lo que quiere es mantenernos a nosotros sometidos a su voluntad y lejos del Señor. Y una de las cosas como Él lo ha hecho es poniéndonos cosas que nos atraen a nosotros, que nos hacen que tengamos malos hábitos de vida y que también tengamos unos cuerpos enfermos, porque así no podremos alabar al Señor. ¿Y cómo Él ha logrado eso? Por medio de la alimentación, por medio de la industrialización. A ver quién tenemos por aquí para que nos ayude a leer, porque se vuelve... Hermanita Andrea, ¿puede leer la diapositiva? O la hermana Nelly o la hermana Lorena. Ya hoy, Satanás se da cuenta de que no tiene alto poder sobre la mente cuando se mantiene el apetito dominado, como cuando se lo satisface, y él está constantemente obrando para impulsar a los hombres al apetito. Bajo la influencia de alimentos malsanos, la conciencia se vuelve insensible, la mente se oscurece y su susceptibilidad
a las impresiones se menoscaba, pero la culpa del transgresor no disminuye, porque la conciencia ha sido violada hasta que se ha vuelto insensible. Correcto. Amén. Entonces, mire que todos estos alimentos industrializados, todo esto, lo que nosotros llamamos aquí en Colombia la comida chatarra, todo esto son alimentos que em, entorpecen nuestra mente, no la deja tener con claridad. ¿Por qué? Porque nuestro estómago está ocupado, porque nuestro sistema inmunológico está ocupado, porque entonces si nosotros tenemos la sangre en la parte inferior, llamémoslo así, luchando, porque es que en verdad ni trabaja, luchando con las grasas, luchando con los azúcares, luchando con las carnes. Entonces, al tener aquí todos los órganos trabajando duramente, el cerebro no va a tener entonces ni sangre. Al no tener sangre no va a tener oxígeno. Entonces es cuando tenemos una mente perezosa, somnolienta, cuando después de que estamos llenos queremos sentarnos y si nos ponemos a ver pues televisión muchísimo mejor, o hay cuántas veces nos acostamos llenos porque el, la sangre está tan ocupada en nuestra digestión que absolutamente nuestra mente quiere estar nula, dormida. Entonces, esa es la razón por la cual Satanás se va apoderando entonces de nuestra mente. Y lo más triste de esto es que nos gusta tanto toda esta alimentación que ya nuestra mente, como dice ahí, ya va siendo violada y se va volviendo insensible a que lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces yo estoy antes agradando, satisfaciéndome a mí y olvidándome de que eso está mal y no lo voy a aceptar. No, pero que tiene de malo una hamburguesa, no, pero que tiene de malo un chicharroncito, no, pero que tiene de malo unas papas fritas. Nos vamos volviendo todavía más duros. Que es lo contrario cuando nosotros ayunamos, cuando tenemos un día de líquidos, por decir algo, y solamente voy a tomar agua con limón, voy a tomar los jugos, voy a tomar las bebidas. Yo tengo, inclusive, los que ya tienen insensible la mente que dicen, no me voy a morir de hambre, no voy a tener energías, y es al contrario. Nuestra sangre, como no está ocupada en nuestro sistema digestivo, comienza a circular, comienza a llevar oxígeno, y ahí es donde se nos abre el entendimiento. Ahí es cuando esa amígdala que hemos escuchado que vive funcionando en perfectas condiciones con el oxígeno y la sangre que le estamos enviando, se nos abre el entendimiento y la palabra del Señor es más clara para nosotros. Y ahí es cuando podemos oír la voz del Señor cuando estamos en ayuno. Yo pensaba que el ayunar era como torciéndole el brazo al Señor para que Él hiciera la petición de lo que yo le estaba diciendo, como los sindicatos de hambre o las huelgas de hambre. No voy a comer hoy, a ver, es para que el Señor me escuche. Y no es así, es porque nos da ese entendimiento a nosotros a causa de la oxigenación en el cerebro, porque nuestro estómago está liviano. Y así podemos discernir, recuerden, lo bueno de lo malo. Es lo que le pasaba a los borrachos, a Biú. ¿Qué les pasó a estos jóvenes? Que ellos estaban borrachos y como estaban borrachos entraron al templo, hicieron fuego extraño porque no estaban conscientes. Su mente estaba embotada de alcohol, su sangre embotada de alcohol. Entonces, por eso cometieron pecado ante el Señor. Y eso es lo que quiere Satanás, tener nuestra mente embotada. Yo veo aquí, si hay otra hermanita que me ayude a leer aquí.
El poder dominante del apetito resultará en la ruina de miles de personas que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido la fortaleza moral para ganar victoria tras victoria sobre cada tentación de Satanás. Pero los esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar un carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha traído enfermedad, dolor y muerte como frutos, como frutos. Amén. Gracias, hermanita. Amén. Entonces, como les decía, no solamente el apetito nos va a traer a nosotros enfermedad, sino que también dice que vamos a fracasar en perfeccionar nuestro carácter como el de Cristo. Fracasaremos, mis hermanos, porque aquí dice que cuando yo soy capaz de dominar el apetito, soy capaz de dominar más fácil el pecado. Por eso es que una persona, cuando está acostumbrada a darle gusto al cuerpo, le da gusto en otra cosa y cada vez más grande, y el cuerpo le va pidiendo más porque el cuerpo es insaciable, la carne es insaciable. Cuando yo me refiero a la carne es a nosotros como seres humanos carnales, es insaciable. Nosotros cuando nos gusta algo no queremos parar de comerlo, no nos saciamos, como se dice. Ustedes no sé si se han dado cuenta, un ejemplo, una persona que es un aberrante sexual, cada vez las aberraciones de este mundo, ustedes no están viendo cómo van avanzando y se van viendo cosas peores. Cada vez la inmoralidad sobreabunda, y es precisamente por eso, porque no son capaces de parar o decir no, no más. ¿Qué es lo que pasa con todas las personas que tienen mentes adictivas? Porque no pueden salir de una adicción, porque precisamente no pueden decir no por sí solos. Dice que la templanza procede a la santificación. Mire esto tan importante. El pueblo de Dios ha de aprender la templanza en todas las cosas. Ha de eliminar de sus vidas toda complacencia propia, antes de que pueda entender realmente el significado de la verdadera santificación y de la conformidad con la voluntad de Cristo. Cooperando con Dios, debe obtener el dominio sobre erróneos hábitos y malas prácticas. Cuando nosotros leemos una cita de estas, es cuando entendemos por qué Satanás se roba las mentes hoy en día de nuestros jóvenes, manteniéndolos entretenidos obsesivamente jugando esbos que no descansan toda la noche, jugando esas cosas de guerras, otros en la drogadicción, otros enfermitos sexuales, otros en el alcoholismo, otros con deportes exagerados, porque es de la única manera que ellos van a tener sus mentes ocupadas, y si mantienen todas estas mentes ocupadas, llenas de adrenalina, ¿ustedes creen que la palabra de Dios, que trae paz, tranquilidad, regocijo, ya para ellos pudiera ser lenta, aburrida? No les va a gustar para nada. Entonces ahí es cuando Satanás se apodera de estos jóvenes, y nosotros muchísimas veces también como cristianos también preferimos muchas cosas que tengan movimiento a buscar de las cosas del Señor. Entonces
ahí la santificación va a ser difícil, mis hermanos, alcanzarla. Ahora, cuando leemos estas citas, también, como decía el hermano Alex esta mañana, si caemos en ese, él decía, si caemos en ese, ¿cómo era que? Ya se me olvidó la palabra, cuando nos volvemos, hermano Alex, ayúdeme, cuando nos volvemos Casi no estrictos. se le escucha, ¿No me están escuchando? muy bajito. A ver, Pues yo sí la escucho bien. ¿sí me está escuchando bien? Bueno, vamos a subirle el volumen a esto. Lo que pasa es que estoy en casa ajena y no quisiera ponerlos a ellos a que hablen de un tema que les tocaría duro. Entonces Entonces, soy yo. ¿ahora sí me están escuchando? Yo la escucho muy bajito, pero tranquila, Sí, hágale se está entonces, que yo me escuchando, lo sí, pongo en el... señora. Súbale el volumen a su teléfono, madre. Bueno, esta mañana lo que estábamos hablando era como la religiosidad nuestra. Cuando nosotros comenzamos a ser temperantes por nuestra esfuerzos, alguien me rayó la pantalla, comenzamos a ser temperantes por nuestros esfuerzos, cuando comenzamos a leer estas citas y comenzamos a decir, ay, no voy a comer carne, ay, no voy a tomar vino, porque entonces necesito alcanzar una santificación. Estoy, hermanos, en un camino errado, porque recuerden que no es por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Entonces yo debo de estar aferrada a su mano para que Él me ayude a mí a ser temperante y yo no comenzar a juzgar a los hermanos que no han logrado esta temperancia. Entonces ahí es cuando nos volvemos religiosos, cuando comenzamos a decir, ah, es que este hermano todavía está comiendo carne, ah, no, es que este hermano no es digno de presentar la palabra del Señor, porque sigue comiendo dulces. Eso, mis hermanos, nos vuelve a nosotros religiosos. ¿Y cuántas veces nos sacan a relucir estas citas para señalar, para juzgarnos de cómo está nuestra condición espiritual? Entonces, mucho cuidado con esto. Estas citas son para mí, no es para yo aplicársela a otras personas. Un segundito. A ver quién está por aquí. Vamos a silenciar por aquí. Deben un segundito, hermanos. La hermanita Nancy tiene una pregunta. Eso mismo que usted está diciendo, lo mismo que está expresando, es como el que hablamos hoy en la mañana, sobre el legalismo, Exacto. ¿no? O sea, Correcto. Esa era no, la palabra que estaba buscando, legalismo. el punto es que sea por el camino que sea, ¿sí? Nosotros hemos obedecido un mensaje, si vamos a entenderlo de alguna manera. Tenemos el privilegio de haber conocido este gran mensaje, que es el mensaje adventista, ¿sí? En el cual se reparte en varias secciones, por decirlo así, dentro de los cuales está el mensaje pro salud. Ahora, si nosotros como verdaderos cristianos, como verdaderos verianos, ¿qué tenemos que presentar a Cristo? No ir a condenar al mundo por lo que come o por lo que deja de comer. Correcto. O sea, nosotros simplemente les presentamos el mensaje que es Cristo. Ahora, el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros. La propia hermana White dice que nosotros, bueno, al principio la propia hermana, sin irnos más lejos, la misma hermana, recordemos que consumía puerco. Prácticamente que el Señor le dijo, hazle frente al mensaje, ¿no? O sea, presta atención a esto, ¿no? Y ella consumía puerco. Entonces, cuando uno le presenta a Cristo a las personas, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Va a empezar a obedecer porque Cristo va a empezar a trabajar en la persona. Entonces,
yo no puedo condenar a otro porque come, por decirlo así, carne, a otro porque come dulce. No, simplemente el Señor va a poner en su momento las palabras que tenga que poner para que esa persona sea consciente que lo que está haciendo le está haciendo daño. Ahora, yo como cristiano no puedo ir a apuntalar, no puedo ir a condenar, ¿no? Y la misma palabra me lo dice cuando dice, nadie os juzgue en bebida y en comida, ¿sí? Así que hay un montón de puntos los cuales se pueden desarrollar con respecto a eso, ¿no? O sea, uno simplemente tiene que presentarle a Cristo. Y de ahí en más el Señor se encarga de trabajar en cada uno de nosotros. Gracias, hermano Alex, ahí, por la ampliación. Bueno, entonces sigamos aquí. Entonces sigue, los que comen y trabajan desmedida e irrazonablemente, hablan y actúan irrazonablemente también. No es necesario beber licores para ser intemperante. El pecado de comer con intemperancia, comer demasiado frecuentemente, demasiado y de alimentos indigestos y malsanos, destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afecta el cerebro y pervierte el juicio, impidiendo el pensar y el actuar en forma racional, tranquila y saludable. Entonces, si nosotros hacemos malas combinaciones, como son, un ejemplo, las frutas con los vegetales, nosotros sabemos que esta combinación no conviene porque ambos, para digerirse, necesitan diferente el ácido del estómago. Para poder hacer la digestión son diferentes. Entonces, para poderse digerir uno, el otro tiene que esperar. Y nosotros sabemos que tanto los vegetales como las frutas son perecederas, no pueden durar mucho tiempo en el estómago en un ambiente ácido porque se va a oxidar. Entonces, esta combinación va a producir también llamémoslo así, como un alcohol. Ahí es cuando nosotros nos vamos volviendo como borrachitos y no nos damos cuenta por qué. Entonces recargamos el riñón, los riñones en esto, el hígado sobre todo, perdón, los riñones no, es el hígado el que se recarga con estas combinaciones. Y nosotros después decimos, ¿y por qué si yo no tomo alcohol estoy enfermo del hígado? Porque tengo esta recarga, porque estoy propenso a una cirrosis. Es por esto. ¿Cuántas veces hay una cita del Espíritu de Profecía? Ahorita pues no está en estas, pero ella menciona que muchísimas iglesias acostumbran a hacer las juntas directivas después de haber comido en gran cantidad, y que lo que hablan en esas reuniones que vendrían a ser para la administración de la casa del Señor se convierte en hablar puras sandeces, en hablar necedades en esas reuniones. Cuando yo leí esa cita, yo dije, qué bueno que nosotros supiéramos y las personas ayunaran para que estén despiertos en esas juntas directivas o en esas juntas donde se deben de hablar los temas del Señor, para que tengan esas mentes claras.
pero lamentablemente eh, todos, bueno, al menos yo también he caído en esa tendencia de comer bastante. Yo recuerdo cuando recién yo entraba a la iglesia adventista allá en Florida. En Estados Unidos hay algo que la iglesia se exagera cuando hay que llevar comida en sábado. Una hermana llevaba los frijoles, otra las ensaladas, otra una clase de arroz, otro llevaba pastas. Oiga, y uno llenaba esos platos de todo un poquito y de toda variedad, porque uno quería, y esto como se ve de rico y esto tal cosa, y uno empieza a hacer unas combinaciones cuando dice eh, en consejos sobre el régimen alimenticio que debemos de comer simple pero delicioso. Y no, esto era delicioso, pero hacíamos toda esa combinación. Yo también caí en eso, a mí, y yo lo que decía también, bueno, aquí no salimos a rumbear, aquí no salimos a beber, pero pasamos muy rico comiendo de todo y, y todas esas, y llenándonos el estómago y hartándonos hasta más no poder. Entonces, mire que nosotros también como cristianos podemos caer en esa intemperancia. Nos invitan a una reunión y en esa reunión también hay que los postrecitos, que las galletitas, eso comemos de todo lo que nos vayan pasando en las cacerolas, todo lo que pase por la mesa, todos los bocaditos. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos también a comer gente, a cómo está vestida aquella, y no nos vamos dando cuenta y nos vamos metiendo en ese ambiente porque nuestra mente se deja envolver y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando ahí. Entonces eso nos pervierte ese juicio, no nos va a permitir pensar, hablamos irracionalmente, salimos chismoseando, se nos olvida que somos cristianos, nos comenzamos a reír de los chistes de doble sentido cuando estamos en esas reuniones. Y todo eso es porque nos está afectando lo que estamos comiendo. Mire, el Espíritu de Dios nos está hablando por medio de estas citas, porque usted sabe que esto es inspiración del cielo. Esto no es que la hermana Elena G. White no lo escribió para darnos duro. No, esto es inspiración del cielo porque de allá arriba, mis hermanos, créame, nos conocen y saben cómo es que funciona nuestro cuerpo y saben cuáles son nuestras debilidades. Pero no todo, sin embargo, ha sido malo. El Señor ha dado esas instrucciones desde el Génesis de cómo debemos de alimentarnos. Como también estuvo a prueba los hebreos, acuérdese, cuando ellos llegaron allá a Babilonia, cómo ellos fueron fieles, porque ellos fueron educados en esa buena alimentación. Y mire lo que dice aquí. La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que se constituye un carácter santificado. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque supo decir que no. Presenta una lección para todos y especialmente para los jóvenes. El cumplimiento estricto de los requerimientos de Dios es beneficio para la salud del cuerpo y la mente. A fin de alcanzar las más altas condiciones morales e intelectuales, es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios y observar la estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. Entonces, cuando nosotros no podemos, debemos de ir a Dios y Él es el que nos va a dar esa sabiduría y esa fuerza, porque Él es la fuente de poder. Hermanos, ¿qué recuerdan ustedes después de Daniel decir que no a los alimentos de Babilonia? ¿Quién era él ante el rey de Babilonia? ¿Cómo el rey de Babilonia lo veía a él? ¿Quién me recuerda eso?
¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo era Daniel, dice usted? Sí, ¿cómo era su carácter frente Por al eso, rey? ¿Cuál era la imagen del rey que veía Daniel? ¿Cómo era esa imagen? o sea, ¿cómo veía Daniel al rey de Babilonia? No, el rey de Babilonia, ¿cómo veía a Daniel? Oh, indudablemente que lo encontró, bueno, no solamente su rostro, dice que él fue hallado mucho más, por decirlo así, más rozagante que todos los demás que habían sido traídos cautivos a Babilonia. O sea, cuando Fis- fue presentado ante el sí, rey de Babilonia. físicamente y cómo era mentalmente. Indudablemente con una mente muchísimo más clara, por eso que lo puso sobre todos los sátrapas del reino, ¿no? Sí, más sabio. Recuerde que Inteligente. inteligente, muy bien. Y la sabiduría que él tenía, él discernía la voz del Señor. Recuerde que fue el que el Señor le reveló los sueños y el rey también lo mandó a llamar a él porque era considerado uno de los hombres más sabios. ¿Correcto? Bueno, desde niño, porque ellos fueron jóvenes. Y si ellos de jóvenes ya tenían este carácter fortalecido, es porque desde niños ellos fueron educados en la buena alimentación. Mire lo que nos dice aquí esta cita acerca de cómo nosotros debemos de criar los niños. Si ya no tenemos niños, pues ya tocará con los nietos. Pero esto es algo que debemos de inculcarle siempre desde temprana edad, nosotros como cristianos y conocedores de todo esto. Dice, el niño será afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Ella misma tiene que ser dominada por los buenos principios y debe observar las leyes de la temperancia y el dominio propio si quiere asegurar el bienestar de su hijo. Ay, mis hermanos, uno cuando lee esta cita después de haber educado hijos con las mismas tendencias maléficas que uno fue y ve uno ahora a estos jóvenes pasando tantas luchas con la parte espiritual, con la parte de que busquen al Señor. Es, todos estos jóvenes uno se da cuenta de todos los errores que uno cometió, porque hasta nosotros mismos nos ha dado duro todavía este cambio de alimentación, porque es que no es fácil, es una de las cosas más difíciles. Nosotros dejar que el queso, dejar que el café, otros no han podido dejar el dulce y es una lucha constante, pero es debido a cómo hemos sido criados, con lo que nosotros nos acostumbramos a alimentarnos. Pero bueno, hay una buena noticia, que así como nosotros no pudimos y estamos en la lucha de poder ahora, pues hubo uno que sí pudo, uno que sí venció. Y él también tuvo las mismas tentaciones de nosotros como ser humano. Y Satanás, sin embargo, lo tentó también referente al apetito. Pero ¿qué nos dice Hebreos? Que así que Él soportó todo, mis hermanos, para que nosotros también pudiéramos vencer. Mire lo que dice, Adán y Eva cayeron por el apetito intemperante. Cristo vino y soportó las más duras tentaciones de Satanás y en favor de la raza venció el apetito, mostrando que el hombre puede vencer. ¿Quién me dice amén a eso, mis hermanos? Qué promesa tan hermosa. Nosotros podemos vencer. En Cristo lo podemos hacer. Cualquier pecado que tengamos. Así como Adán cayó en el apetito y perdió la bendición del Edén, los hijos de Adán pueden, por medio de Cristo, vencer el apetito y por la temperancia en todas las cosas, volver a conquistar el Edén. Dígame, mi hermano Alex.
Ah, algo que no me suena tan bonito. No, no tan bonito, pero porque Adán en realidad no pecó por el apetito. Primero quien pecó fue Eva. Y Eva no pecó por el apetito. Eva pecó porque literalmente ella prestó oído a lo que le decía la serpiente. Entonces, el Señor le da a Eva una orden, Adán y Eva fueron instruidos por ángeles, los cuales le dijeron que no se arrimaran al árbol, porque a ese árbol, al único lugar donde Satanás tenía acceso. Entonces, a veces nosotros mismos pensamos que de repente fue porque Eva tenía hambre. Eva no tenía hambre cuando agarró el fruto. Simplemente fue usada la serpiente, ¿sí? La cual indudablemente ella fue intemperante. ¿Por qué razón? No era porque tendría hambre, porque tenía para comer de todo en el jardín del Edén. Fue desobediente a una orden literal. Entonces, quien peca, quien nace, por decirlo de alguna manera, quien comete el pecado es Eva. Adán, según en los escritos de la hermana White, dice que por amor a Eva accedió a consumir el fruto que había sido prohibido, pero no por hambre o por decirlo así, porque era lo único que tenían para comer. Fue simplemente por desobediencia a una orden la cual se le dijo no te arrimes, no lo toques, ni siquiera comas, pruebes el fruto. Y tampoco es porque el fruto del árbol fuera malo, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas que el Señor ha hecho eran buenas en gran manera. Así que el Señor no podía crear un árbol que diera un fruto malo. Entonces, lo que el Señor nos trata de decir es simple. El único lugar en el cual había maldad y era porque Satanás tenía solamente acceso a ese lugar. Recordemos que él había sido lanzado fuera, después que el hombre, él ya no tiene, por decirlo así, cabida en los otros mundos, porque le cerraron las puertas, no permitieron, o sea, no prestaron oído a lo que Satanás les quería, por decirlo así, hacer caer, de la misma forma que hizo caer en la raza humana. Satanás solamente a ese árbol tenía acceso, no tenía acceso a ninguna otra parte del jardín del Edén. Por eso que el árbol se dice que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No porque el árbol fuera malo, vuelvo y repito, sino porque era donde estaba, al único lugar donde Satanás tenía acceso. Así que, personalmente, como les digo, según lo que entiendo, no fue por intemperancia al comer, sino que fue por literalmente una orden desobedecida dada a Adán y a Eva de que no se arrimaran al árbol. Sí, sí, así es, exacto. Les pidió que fueran, se mantuvieran al margen, temperantes, temperantes. Es que recuerda, hermano, que es que la temperancia no solamente es en el comer, aunque esta cita está en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio en la página 82. Y, y Elena G. de White sí se le mostró que dice cayeron por el apetito intemperante. O sea, fue algo que, acuérdese que la intemperancia es cuando ya hay una satisfacción en algo y hago algo que ya no necesito. Esa es la intemperancia. O sea, si yo me acabé de comer un buen plato de sopa con una ensalada, etcétera, lo que yo coma, pero a la hora, ay, tengo ganas como de comerme unas galletitas, ay, tengo como ganas de, eso ya es intemperancia porque no tiene hambre, como usted bien mencionó ahí. Ellos demás que no tenían hambre, ellos no cayeron por hambre, entonces eso sí fue intemperancia, porque fue algo que no tenían que haber hecho porque no había necesidad de hacerlo. Es igual, si yo estoy trabajando, pero me dice
las horas en la empresa son 8 horas, pero yo digo, no, pero yo necesito más plata, es que yo quiero comprarme tal cosa y empiezo a trabajar obsesivamente. Si yo con las 8 horas me es suficiente para el sostenimiento de mi familia o de mis gastos, el trabajar más es intemperancia y me va a traer consecuencias físicas. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esto? Con esto de la tentación que Satanás le dice al Señor Jesús que convirtiera las piedras en pan. Recuerden, ahí no solamente estaba trabajando la parte de física, sino que también le estaba trabajando la parte espiritual, porque quería que él hiciera un milagro. Él quería que también tomara de su parte divina y la trajera a su parte humana. Y usted sabe que el Señor Jesús no podía hacer eso, porque si no nosotros nos podíamos luego decir, es que sí ve, es que usted venció, porque es que usted utilizó su parte de poder como ser divino y no como ser humano. Entonces, por eso es que el Señor ante todas estas pruebas fue 100% humano. Entonces, por eso Satanás hubo esa doble tentación ahí. Dice, para soportar aquel largo ayuno en el desierto, mire lo que hizo Cristo para vencer, fue enseñarnos la necesidad de la abnegación y la temperancia. Esta obra debe comenzar en nuestra mesa y debe llevarse estrictamente a cabo en todas las circunstancias de la vida. El Redentor del mundo vino del cielo para ayudar al hombre en su debilidad, para que con el poder que Jesús vino a traerle, lograra fortalecerse para vencer el apetito y la pasión y pudiese ser vencedor en todo. Amén. Es increíble, mis hermanos, que el Señor ponga en nosotros esa voluntad, esa fuerza para nosotros poder vencer ese apetito y mire lo que pasa también, y nos ayuda a vencer entonces con nuestras pasiones, con nuestras debilidades, y podemos llegar a ser vencedores en todo. Entonces, cuando nosotros complacemos cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, comer lo que nosotros queremos, mis hermanos, como decía la tercera cita, estamos muy lejos de esa santidad, porque no vamos a poder decir que no a todo lo que le ofrezca. Vamos a decir sí. Ay, es que esto es un ratico nomás, es que esto es un momentico, es que yo no acostumbro a hacer esto, y así voy comenzando hasta que se va volviendo otra vez dura nuestro raciocinio para decir que no. Alguien que me ayude a leer esta cita, por favor. Puede ser otra vez, alguien que le guste leer. No puedo leer, mi hermanita. Podría sacar la otra parte porque se ve la mitad. Se está viendo la mitad. A ver. O sea, solo estoy viendo, lo que pasa es que están puestos las personas que están en el chat, a la derecha de la pantalla. No, es usted el que las debe de quitar. Yo las mías, yo las tengo eliminadas. Ok, ya la eliminé. Dele usted ahí en la rayita. Ya la eliminé. Exacto. Es necesaria la temperancia en todas las cosas para preservar la salud. Nuestro Padre Celestial envía la luz de la reforma pro salud para preservar contra los males que resultan de un apetito depravado, para que los que aman la pureza y la santidad puedan saber cómo usar con discreción las cosas buenas que Él les ha provisto, y para que, ejercitando la sobriedad en la vida diaria, puedan ser santificados por la verdad. Mire, mis hermanos, uno lee esta cita y es que eso no necesita ni siquiera ni explicación.
está tan clara. ¿Por qué el Señor nos da entonces la reforma pro salud? Ahí lo está diciendo, para que nosotros podamos preservar nuestra salud, para que nosotros podamos alabarle, glorificarle, para que podamos tener una vida santa y pura, para que podamos ser discretos en todas las cosas que podamos hacer, para que podamos estar sobrios, para que podamos ejercitar todo eso en nuestra vida diaria, y podamos crecer entonces en esa santificación. Sí, hermano Alex, bien pueda. Perdón por interrumpirla tanto. No, tranquilo. Pero- Esto es un estudio en común. Ojalá todos los hermanos también participaran y hablaran lo que ellos piensen, porque yo sé que aquí todos tienen sus luchas con alguna cosa. Eso es indudable que sí, digo, pero quería contarles un poquito, o sea, para que entiendan también. Yo no soy perfecto, probablemente soy un ser humano, pero todavía no he llegado a la perfección. Pero les voy a contar un poquito por qué todo eso sí tiene sentido. Y lo que les voy a contar así rápidamente es que hace unos cuantos años atrás, aproximadamente, fue como en el 2006, más o menos, 2007, yo conocí prácticamente este mensaje a partir del 2003, 2004. Pero en el 2007 fui a un seminario de salud aquí en Nueva Jersey. Pero me acuerdo que probablemente usted sí lo haya escuchado nombrar al doctor Luis Baez. Había ido a la iglesia donde nosotros asistíamos. Sí. Y yo, bueno, él es dominicano, él es vegano, vegan. Pero imagínense, en mi país, por decirlo así como en México comen el chile todos los días, como si fuera, no sé, el pan de todos los días, en mi país lo que comía era carne con carne y acompañado de carne. Entonces, yo, o sea, creyendo que uno es cristiano indudablemente, yo me acuerdo que fui ese día a ese seminario, eran 7 días de prédica, y me acuerdo que el doctor Báez empezó a decir, sí, porque los dominicanos comen esto acompañado de esto y de esto otro. Y porque los colombianos comen la famosa bandeja paisa y comen esto y con esto y con esto. Y cuando llega, por ejemplo, yo soy uruguayo, y dicen, porque los argentinos y los uruguayos comen carne acompañado de carne y de más carne. Pues le digo a mis hermanos que lo primero que hice fue pararme en mis 2 pies y prácticamente que, o sea, lo mandé a freír espárrago, ¿no? Porque agarré y le dije, ¿cuál es tu problema con comer carne? Le dije, porque yo no estoy comiendo puerco y si vamos a la palabra de Dios, le digo, el Señor comió pez y a mí me gusta comer pescado. Entonces, él agarró y como que no le gustó mucho, pero yo agarré y lo enfrenté después que él termina del sermón. Lo enfrenté porque me fui con todo contra él y le dije, bueno, de todo un poquito, y que él no podía hacer lo que estaba haciendo, estar apuntalando a las personas o catalogando a las personas que, porque son de tal o cual país, comen tal o cual cosa. Entonces, mi temperamento en realidad era mucho más agresivo, para que tengan una idea, y eso es una realidad. Yo pasaba, por decirlo así, peleando porque consumía carne. En el momento que empezaron a pasar los años, yo seguía comiendo carne, indudablemente, pero un día le dije al Señor, Señor, permíteme entender tu palabra, y si está en tu voluntad, quítame el deseo de comer la carne. Pero indudablemente eso pasó y el Señor quitó el deseo de comer la carne como así, como quien lo saca con la mano. Así que digo, el comer carne indudablemente, aunque suene medio duro, nos animaliza, porque la realidad es que el consumo de la carne, no, primero que cuesta mucho en digerirla. Entonces, el Señor va haciendo la obra, por algo nos dio un gran mensaje, y este mensaje nos fue dado a nosotros
para que seamos ejemplo para otros, pero no para condenación de otros. Así que les cuento esto más o menos para que tengan una idea de lo que pasó en mi vida cuando un mismo adventista, y dice, él es totalmente vegano, crudo y vegano, pero miren la contradicción. Son veganos, crudo y veganos, pero sin embargo siguen creyendo en una falsa doctrina, en la doctrina de la Trinidad. Entonces a veces uno no sabe, en realidad, ¿no? Muchas cosas. El Señor, aquel que tiene oído para oír la palabra, el Señor abre el conocimiento, nos amplía el conocimiento de su palabra cuando tenemos un corazón sincero. Entonces, como usted decía, no podemos condenar a una persona porque coma tal o cual cosa. Pero en la realidad, si el mensaje no fue dado a nosotros, nosotros mismos tenemos que pedirle al Señor que nos cambie en el momento que Él quiera cambiarnos, poco a poco, indudablemente. El Señor lo hace cuando tenemos esa disposición. Pero para ir a otros, indudablemente no podemos ir con la espada de condenación de por qué comes esto, por qué comes aquello, ¿no? Así que digo, le quería contar eso un poquito como testimonio, y es una gran realidad, porque yo lo viví en mi propia carne, ¿no? Yo era bastante agresivo y bueno, gracias a Dios el Señor, digo, no le digo que soy un corderito, pero digo, muy diferente a lo que era, indudablemente. Amén. Sí, hay muchos testimonios, mi hermano, como los que usted acaba de manifestar. Y supongamos uno de los testimonios que yo también puedo tener es que yo era más perezosa. Uy, no. Yo quería estar acostada todo el tiempo y de verdad desde que también comencé a cambiar mi alimentación, antes soy anímica, trabajando, no, pero cuando mi mamá comenzó a ser vegetariana, estamos hablando hace como unos 28 años, yo le decía que yo trabajaba muy duro y que me diera a mí la carne de ella. Pero, uy, no, carnívora, y de verdad no quería sino estar en placeres de la vida. Yo iba por la mañana a la iglesia y por la tarde hacía era de las mías. Pero bueno, el Señor ha tenido su paciencia y su misericordia y a todos nos va llegando la hora y la luz, que es lo más bonito, ese que nuestra santidad llegue así como la luz de la aurora. Eso es una bendición. O sea, todos tenemos esperanza desde que todos estemos aquí conectados y confiando de que le estamos entregando al Señor nuestro corazón. Tarde que temprano Él nos va a ir perfeccionando, tanto en la alimentación, en la vestimenta, en la manera de hablar, de tratar a los demás, de actuar, de administrar, de enseñar, de predicar. El Señor nos va preparando, así como preparó a sus discípulos. Bueno, sigamos aquí. Dice, Dios exige que su pueblo sea temperante en todas las cosas. A menos que sus hijos practiquen la temperancia, no serán ni podrán ser santificados por la verdad. Sus mismos pensamientos y sus mentes se depravarán. Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Aquí pudiera haber una, llamémoslo así, contradicción en cuanto a lo que estamos diciendo, que el Señor nos ayudará a transformar, porque dice que a menos que nosotros no practiquemos la temperancia como si fuera nuestro esfuerzo, pero recuerde que al menos nosotros debemos, si tenemos cualquiera de estas luchas, es estar de rodillas y decirle, Señor, me gusta el dulce, mira que no puedo todavía con los pasteles de arequipe o con los pasteles de guayaba, lo que nos guste. Te lo entrego a ti, Señor, para que cambies mi paladar, para que limpies mi paladar. Entonces ahí es cuando nosotros vamos entregando al Señor la voluntad,
Pero ¿qué es lo que pasa? Nos comenzamos a justificar a nosotros mismos. Ah, no, es que el cielo no es ni de comida ni de bebida. Ah, no, es que Cristo ya lo hizo por mí. Ay, el Señor no se va a enojar porque yo me coma un dulcecito. Y comenzamos con nuestras justificaciones. No. Entreguémosle al Señor cada cosa que nosotros vamos a hacer y nos vamos a comer. Señor, si esto no es de tu agrado, quítamelo por favor. Que sea el Señor cambiándonos a nosotros, entregándole a nosotros la voluntad. Mi hermanito Alex, como este es su tiempo, yo le estoy dando a usted también participación porque me lo estoy consumiendo yo toda. Bien pueda hable. No, no hay problema, amigo. No. Si vamos a la palabra de Dios, vemos que se acuerda de lo que dice en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 10, cuando a Pedro se le muestra el lienzo, ¿sí? A Pedro se le muestra un lienzo bajando del cielo en el cual se le muestran, dice, animales terrestres, cuadrúpedos, aves y reptiles. O sea, entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Entonces las personas normalmente agarran ese texto y dicen, viste, ahora sí me puedo comer todo lo que hay sobre la faz de la tierra, porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y el Señor, cuando ustedes leen todo el capítulo de Hechos 10, se van a dar cuenta que ni siquiera de comida le está hablando, y es simplemente porque para un judío, ¿qué era? Abominación, y era como decir algo inmundo el poder pasar cerca de un gentil, ¿sí? Y entonces la gente, cuando realmente quiere utilizar la palabra simplemente para sus propios beneficios, por decirlo de alguna manera, pero no siguiendo lo que el Señor dice, utilizan este tipo de textos. Entonces, la palabra de Dios es clara cuando le dice, Pedro mata y come, no le está diciendo no coma, o sea, comete todo lo que te estoy mostrando, porque indudablemente Pedro era judío, él no consumía animales inmundos, pero la gente hoy por hoy lo toma de esa manera como diciendo, no, ahora el Señor ya, como Él murió en la cruz del Calvario, ahora todo nos es permitido, porque Él ya pagó el precio, porque Él ya hizo todo. Y como usted está diciendo, indudablemente utilizan de alguna manera todos estos textos, todos estos versículos, justamente para justificar sus propios apetitos, su propia condición, ¿no? Así es. Amén. Entonces, yo veo esto. Hermanito, ay, me pasé. Hermano César, ¿desea ayudarme con la lectura? Supuesto, hermanita. Los hábitos físicos correctos estimulan la superioridad mental, el poder intelectual, la fortaleza física y la longevidad dependen de leyes inmutables. En esto no hay nada librado al azar o a la casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para preservar a los hombres de las consecuencias de haber violado las leyes de la naturaleza. Amén. Amén. Es una cita bien triste esa. Inclusive en el libro de la oración lo confirma cuando dice que hay una persona enferma y nos dice, ay, por favor, oren por Julano de tal que tiene un cáncer de hígado porque estuvo bebiendo por muchos años, que tal cosa. Pero inclusive nosotros no sabemos la historia, solamente nos dicen que oremos por un enfermo que tiene cáncer. Entonces nosotros comenzamos a orar por ese enfermo, pero resulta que si ese enfermo, mis hermanos, no se ha arrepentido de lo que ha hecho, si ese enfermo el Señor lo sanara porque Él conoce todo desde el principio a fin, si el Señor sabe que si lo sana va a volver a su vida
de fiestas, llamémoslo así, pues entonces el Señor le quita la vida. Y también lo que dice, si es por algo y si es una persona conocedora, como nosotros aquí, que somos el pueblo de Dios, que sabemos cuál es la alimentación que nos debemos de estar comiendo y caemos en una enfermedad, y si obstinadamente no pedimos perdón también por eso, sino que decimos, ay, bueno, pues me enfermé, que tal cosa, que tal otra. Hermanos, mire lo que nos espera a nosotros. Dice que el Señor no intervendrá para preservar a los hombres de esas consecuencias. O sea, que si nosotros nos tenemos que enfermar por comer intemperantemente, el Señor no nos va a resguardar y no nos va a mantener saludables. Ahí lo está diciendo. Entonces, por eso les digo, si tenemos alguna debilidad, si no somos capaces de guardar sus 8 remedios naturales, vayamos a Él, porque es mejor que estemos a cuentas con Él y que no nos caiga una de estas enfermedades y después muramos a causa de ellas. Siga, hermanito, ahí César. En el comer, la verdadera temperancia nos enseña a no participar en absoluto de todo lo que es dañino y a consumir juiciosamente lo que es saludable. Hay pocos que comprenden cómo debieran todo lo que sus hábitos de vida tienen que ver con su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. El apetito siempre debiera estar subordinado a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debiera ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Amén. Amén, amén. Yo creo que si nosotros nos vamos para esas calles, yo no sé si en Argentina el hermano menciona que comen carne sobre carne, pero aquí en Colombia hay ciertas calles donde salen todos los venteros, y hay unas partes donde venden que los chuzos de pollo, en otra parte los perros, en otra parte las hamburguesas. Yo creo, mis hermanos, que si nosotros vamos a hacer allá una encuesta a preguntarles, ¿ustedes creen que su alimentación le afecta su parte espiritual, le afecta su parte de pensar? Todo el mundo sabe que puede afectar la salud y sin embargo se arriesgan a seguir comiendo así a causa de, porque se aferran a que personas no se han enfermado. Y por eso yo también, porque yo tendría que tener la mala suerte de enfermarme a causa de comer hamburguesas, si fulano de tal no se ha enfermado, entonces yo considero que voy a tener esa suerte. Pero si nosotros hacemos estas encuestas acerca de la alimentación, yo creo que todo el mundo diría que nosotros estamos locos. Yo creo que dirían que no tiene nada que ver, absolutamente para nada. La alimentación tendría que ver con mi forma de pensar. Entonces ahí es donde dice, el espíritu de profecía dice que el comer carne despierta los más bajos instintos. Y por eso, ya le voy a dar la palabra a mi hermano Alex, y por eso muchísimos jóvenes, si nosotros desde niños les estuvimos dando carne constantemente, por eso ellos son así desmedidos para poder, insaciables es la palabra, ante todo, son insaciables. Entonces por eso le es tan difícil, vuelvo y les digo, que se sienten con nosotros a hacer un estudio bíblico. Dígame, mi hermano Alex. Hermano Alex, ¿usted iba a hablar? Bueno, no sé qué le pasó. Sigamos entonces. ¿Quién más desea orar? Leer. La hermanita María Elena desea leer. La hermanita María Aurora. Listo. Amén, hermana. Amén. Es que la oigo muy poquito.
Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Y es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios misericordiosamente ha dado. Si cerramos nuestros ojos a la luz por temor a ver nuestros errores, que no estamos dispuestos a abandonar nuestros pecados. Sigue, hermanita, ahí. Bueno. No resultan disminuidos, sino aumentados. Si uno se aparta de la luz en un caso, será descuidado en otro. Es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los 10 mandamientos, porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra, sin quebrantar la ley de Dios. Tremenda cita. Entonces, cuando nosotros quebrantamos alguno de los 8 leyes de la salud, dice mi hermano que es como estuviéramos quebrantando uno de los 10 mandamientos. ¿Quién había leído esa cita? ¿Quién sabía eso? Mire qué tan delicado es. Y también cuando dice, si cerramos nuestros ojos a la luz por temor a ver nuestros errores, que no estamos dispuestos a abandonar nuestros pecados, no resultarán disminuidos, sino aumentados. ¿A qué le baja? ¿Alguien se está riendo? ¿Quién nos quiere contar? Así del sábado. Silenciar. Por aquí. Listo. Ya silencié. Entonces, mis hermanos, mire qué tan delicado es. Por eso vuelvo y les digo, vamos al Señor. Él ha creado esas 8 leyes de la salud para mantenernos sanos. Nos ha dado esos 10 mandamientos para que nosotros nos mantengamos también libres de problemas. Entonces, que el Señor nos ayude a mantenernos, pero yo sé lo duro que es. Por eso es que debemos de ir a Dios. Él nos va a comprender, Él ya pasó por nosotros todas estas tentaciones. Dice, no podemos amar al Señor con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos, mucho más de lo que amamos al Señor. Entonces, cuando yo no puedo, ni siquiera en oración, entregarle al Señor los postres, yo estoy idolatrando esos postres. Me estoy idolatrando a mí misma, entonces ya Dios no va a ocupar ese primer lugar en mí. Por eso ahí lo dice, no lo estoy amando a Él en primer lugar. Cuando yo al menos le estoy diciendo, Señor, ayúdame con estos postres que no puedo dejar, entonces el Señor comienza a actuar y comienza a ver que a mí me interesa obedecerle. Estamos disminuyendo diariamente nuestra fuerza para glorificar a Dios cuando Él exige toda nuestra fuerza, toda nuestra mente. Por medio de nuestros malos hábitos estamos disminuyendo el dominio que tenemos de la vida y sin embargo estamos profesando ser seguidores de Cristo, preparándonos para el toque final de la inmortalidad. Ay, yo ahí a veces leo estas citas y me parecen unos golpes tan bajos, porque yo digo, Señor, nosotros que nos creemos cristianos, nos creemos que en verdad estamos caminando en tus caminos y nos creemos más santos que otros, pero mentiras que ante el Señor, debido a nuestra tendencia a satisfacer mi apetito, yo estoy disminuyendo, mis hermanos, ese poder, esa templanza, y no me estoy, aquí dice, no estoy siendo apta, no estoy siendo apta para entrar a esa inmortalidad.
Tremendo, tremendo eso. Yo sé, hermanos, que estas citas posiblemente no les estén gustando mucho, pero a mí tampoco me han gustado mucho, pero sin embargo, vuelvo y les digo, doblemos rodillas por nosotros mismos. Otra hermanita que me ayude a leer aquí. Ya vamos terminando. Mi esposa lo lee, mi hermana. Listo, sí, mi hermana Nancy, bien pueda. Todos tienen la más sagrada obligación ante Dios de prestar oídos a la sana filosofía y la experiencia auténtica que ahora Él les está dando con referencia a la reforma pro salud. El Señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea agitado y la mente pública profundamente sacudida para investigar, pues es imposible que los hombres y mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cerebro, disciernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. Amén. Amén. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los últimos años pudiéramos estar hablando en los 7 años tal vez, o tal vez despuesito de la pandemia, pero sí se ha visto más una oleada en la reforma pro salud. Sí se ha visto más grupos en WhatsApp queriendo enseñar acerca de ser médico misionero, enseñar acerca de hidroterapia, enseñar acerca de las leyes de la salud, de cocina vegana. El pueblo de Dios sí se ha movido, o sea, el Espíritu de Cristo ha estado en su pueblo y muchas personas, hay grupos muy grandes estudiando porque están viendo todo esto de los últimos tiempos. Porque yo recuerdo cuando yo entré a la iglesia adventista, estamos hablando de hace 20, mi hijo tiene 29, hace 28 años atrás, él tenía un añito. Y yo escuchaba a todas estas personas en la iglesia hablar del no comer carne, el hablar de no tomar, el hablar de no esto, no aquello, y yo la llamaba hasta la iglesia del no. Esa iglesia que no esto, no aquello, no aquello, no aquello. Yo no había tenido un encuentro con Cristo, yo no me había enamorado de Él, yo no sabía que era Él el que hacía estas cosas en mí. Yo simplemente veía un montón de personas que vivían una vida aburrida para mi gusto, llamémoslo así. Y sin embargo, vuelvo y les digo, el Señor no nos deja a ciegas. A todo le va llegando su hora y su momento, y el Señor no descansa, pero sin embargo nosotros debemos de estar atentos. Yo pienso, si cuando yo empecé a tener ya una comunión con Él, yo creo que el Señor me hubiera dejado a mí a oscuras. El Señor no me hubiera dado a mí la oportunidad de aprender sobre la reforma pro salud, sino que me hubiera dejado en que yo estuviera con una religiosa creyéndome de verdad que estoy caminando hacia el cielo, pero mentiras, uno está caminando hacia la perdición porque es su propio Dios y está descomplaciéndose a sí mismo. Y aquí nosotros nos está enseñando que debemos de tener es una vida de abnegación, así como Cristo la tuvo, para poder entregar todo nuestro ser a Él y que Él sea el que nos cambie y nos transforme, porque definitivamente no vamos a poder andar por ese camino sagrado que el Señor tiene para nosotros y que podamos vivir en santidad y ser compañeros con los ángeles y ser el compañero con Cristo y ser los hijos de Dios. No vamos a poder, porque así como yo decía que la iglesia adventista es la iglesia del no, yo voy a llegar al cielo y seguro que me van a dar son las frutas del árbol que produce los 12 frutos y yo no voy a querer, yo voy a seguir queriendo. Bueno, y aquí ¿por qué no vamos a comer entonces la vaca frita? ¿Por qué no vamos a poder comer el pollo asado?
el Señor dice que no, o sea, nuestra transformación es en todo, no solamente mental, sino nuestro paladar, sino nuestra parte física. Vamos a ser transformados en todo. Entonces, si yo no soy capaz, mis hermanos, de aquí, de transformar mi apetito, ¿cómo voy a esperar que en el cielo así sea? A no ser de que yo no haya recibido esta luz. Si yo no he recibido esta luz, si muchos adventistas murieron y no le enseñaron acerca de la reforma pro salud y murieron comiendo carne, comiendo pollo, pues el Señor sí los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Pero en este caso que nosotros estamos viendo o estudiando esta responsabilidad de entregárselo al Señor, pues entonces ya va a haber una responsabilidad en nosotros. Dice aquí, ahora no se vayan a enojar conmigo y me digan, hermana Enisley, entonces no me hubiera dicho nada. Dice, los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Entonces, cuando nosotros recibimos la instrucción, debemos y estamos ahí, mis hermanos, en esa debilidad, en ese consumo de estas cosas que son malsanas, entonces ahí es cuando se las debemos de entregar al Señor, pues para poder ser un pueblo perfecto. Porque si verdad que se recibe y no se va a poner en obra, mi hermano, eso lo que va a hacer es que nos va a endurecer el corazón, nos va a endurecer la voluntad, nos va a endurecer más y nos vamos a empezar a justificar. Y ahí es donde viene ese gran pecado y ahí es cuando nos podemos perder. ¿Me están entendiendo? Ahí es donde viene el peligro. Por eso vayamos de rodillas ante el Señor para que Él sea transformándonos a nosotros. Ya con esta terminamos. Con esta cita terminamos. ¿La quiere leer, hermano Alex? Claro, dice, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Los hombres, pues, pueden profanar sus cuerpos por medio de complacencias pecaminosas. Si no son santos, no son idóneos para ser adoradores espirituales, ni son dignos del cielo. Si el hombre aprecia la luz de Dios en su misericordia, le da sobre la reforma pro salud. Puede ser santificado por medio de la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. Pero si desatiende esa luz y vive en violación de la ley natural, debe pagar la penalidad. ¡Wow! ¡Qué garrotazo! Mis hermanos, amén. Entonces el Señor nos ha dado a nosotros una gran luz, que es esto de la reforma pro salud, pero también tenemos una gran responsabilidad, que es ir a Él. Es de la única manera que vamos a poder vencerlo. Entonces esto no nos puede de todas formas a nosotros asustar, porque es el Señor el que hace el querer por el hacer por su buena voluntad. Lo que sí es cuando yo cierro el libro de consejos sobre el régimen alimenticio.
es cuando yo no asisto a ninguna de las clases de salud, es cuando yo no quiero saber o no quiero aprender cómo cocinar, es cuando yo me estoy negando a la provisión del cielo, de lo que Dios tiene para mí. Es que si yo, ya como leímos ahorita, si yo niego los 8 remedios de la salud, es también como si estuviera negando los mandamientos de Dios. Ambos vienen del mismo proveedor, ambos son para mi beneficio, ambos son para que yo esté saludable, ambos son para que yo pueda tener victoria sobre el pecado, ambos es para que yo pueda caminar por un camino de santidad, que yo pueda tener una mente abierta, que yo pueda abrir la palabra de Dios y la pueda entender, que yo no esté dependiendo de los otros para que me expliquen un versículo bíblico cuando yo también puedo hacerlo. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar muchas personas, como decía ahorita el hermano, que hay muchos estudiosos también de la palabra de Dios y sin embargo no han tenido toda la luz. Quién sabe el Señor en qué parte está trabajando con ellos, pero a los fieles les llegará su momento. A los que en este momentico duramente estén aferrados de una falsa doctrina, el Señor les abrirá en su momento también su mente y puede darle la oportunidad que nos ha dado a nosotros. Bendito el Señor que ha tenido con nosotros misericordia, pero nosotros de igual forma le hemos dicho, sí Señor, aquí estamos, ayúdanos a hacerlo porque es difícil, pero gracias por mostrarnos esa verdad, gracias por hacernos idóneos, por pensar en que nosotros podemos llegar a ser inmortales también como Él. Gracias por darnos la esperanza de que podemos habitar contigo en el cielo y que nos vamos a complacer también de la alimentación del cielo, de comer de ese maná que Él hizo, no como el pueblo de Egipto que no quería ese maná, que le parecía aburrido y quería regresar a las ollas de Egipto. Ustedes se imaginan el tremendo problema nosotros en la cena del Cordero, que nos den maná con frutas picadas y le estemos diciendo al Señor, ay no, me hubieras dejado allá en la tierra y yo allá mejor como mi carne guisada. Dígame mis hermanos si no entristeceríamos el rostro de nuestro Señor, Él haciendo provisión para nosotros, habernos preparado esa cena y nosotros anhelando esa cosa. Como inclusive nosotros hasta aquí terrenalmente hacemos un banquete y a los invitados no les gusta ese banquete bien costoso, con bastante ilusión de que le iba a gustar a los invitados y los invitados tirando la comida o después de que se van los encuentran los platos debajo de la mesa o encuentran las cosas tiradas en los cestos de basura. Qué triste para ese anfitrión de esa fiesta, el que gastó para esos invitados. Ahora no, el Señor que nos está diciendo aquí que es para nuestro beneficio, que es un don del cielo la reforma ProSalud, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? ¿Cómo se sentiría el Señor cuando nosotros rechazamos su alimentación? Participen, hermanos. Hablen, cuenten sus testimonios, cómo se han sentido con la reforma ProSalud. Quien quiere compartir sus victorias, sus luchas. Hermana, Para apoyarnos. Hermanita, hermana, yo pensando en este momento, si nosotros rechazamos el mensaje ProSalud, digamos, la reforma ProSalud, si lo rechazamos, ¿cómo le vamos a pedir al Señor salud cuando nosotros no estamos comiendo como Él quiere que comamos? Nosotros tenemos que aprender a dominar nuestro apetito. Entonces, para cuando nosotros nos enfermemos de algo, poderle decirle al Señor, mira Señor, estoy enferma, me duele esto, me duele aquello. Tú sabes, Señor, que como lo mejor que yo puedo y porque yo quiero agradarte, Señor.
Entonces, yo me sentiría bien diciéndole al Señor eso, pero si yo rechazo la comida que el Señor quiere que yo consuma y me enfermo, no tengo cara para decirle al Señor, sáname, por favor. Pero desafortunadamente, hermanita, cuando nosotros hasta apenas estamos aprendiendo a comer sanamente, porque antes, muchos años en la iglesia, pero no nos habían enseñado de esta manera. Yo, gracias al Señor, hace un tiempo ya he dejado la carne y todas las cosas. Y sin embargo, pues, como las secuelas del pecado y del mal comer quedan, pues yo tengo problemas. Yo la vez pasada le dije a su merced que tenía unas bolitas en todo el cuerpo. Sí. Y las tengo también en los senos y me duelen. Y entonces su merced me dijo que tenía intoxicado el hígado. Y no se ha presentado la oportunidad que su merced me diga, ¿qué hago para desintoxicar ese hígado? Por favor. Ah, bueno, hermanita. Yo puse en el chat mi número de teléfono. Si quiere, entonces me habla ahí para hacerle una limpieza hepática. Listo, hermana. Muchas gracias, lo voy a hacer. Muy amable. Amén. Bueno, en Gálatas 5:21, mis hermanos, dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es increíble que la glotonería, mis hermanos, sea considerado un pecado para nosotros no entrar al reino de los cielos. También en Proverbios 23:21 dice, ay, se me olvidó. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Ahí nos confirma acerca de cómo se embota nuestra mente. Y hay muchas citas. A ver, yo leo Filipenses 3:19, dice. Hermana, perdón, ¿cuál fue la cita que usted leyó de los comilones de carne? Por favor, ¿me la puede repetir? De los comilones de carne, ese fue Proverbios. Gálatas. Proverbios 23. Proverbios 23:21. Y para el que duda que el que come lo que quiere está siendo idólatra, mire esta cita. Filipenses 3:19. ¿Quién quiere buscarlo y leerlo? Filipenses 3:19. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En esta versión dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Ahí está, mis hermanos. El Señor llama a nosotros cuando nosotros complacemos nuestros gustos, que nosotros nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Seríamos nuestro propio Dios, llamémoslo así, estamos dejando a Dios a un lado. Entonces, el fin nuestro va a ser la perdición. Y yo sé que nosotros, ninguno de los que está aquí, dice, no, pero es que es increíble cómo nosotros vamos a perdernos si nosotros hacemos un montón de cosas buenas, pero cómo
por unos simples postres o por un simple vinito o por un simple cafecito que solamente me tomo todas las mañanas porque si no me lo tomo me da dolor de cabeza y un montón de justificaciones que he escuchado a un montón de personas y yo lo que digo, ay Señor, ábrele el entendimiento, que tu Espíritu Santo les hable y que se ponga de rodillas ante tales tentaciones, porque eso es lo que es. Porque es que el no ponernos de rodillas y entregarle al Señor todas estas cosas es lo que nos va a llevar a la perdición. En sí no es el café, en sí no es el gusto, en sí es hacer mi voluntad, es lo que yo quiero. Y eso es lo que el Señor no puede obrar en nosotros. Recuerde lo que dice, que es la justificación por la fe. O sea, el Señor sí nos perdona a nosotros todos los pecados, pero tenemos que estar arrepentidos de lo que hemos hecho. Y si yo me sigo idolatrando, quiere decir que entonces no estoy arrepentida de lo que estoy haciendo. Y si no estoy arrepentido, el Señor no me puede poner a mí su manto de justicia. Hermano Alex. Dígame, mi hermanita. ¿Usted tenía la mano levantada? Había levantado la mano porque digo, es indudable que nosotros, una vez que conocemos el mensaje, tenemos que aprender a obedecer, ¿no? Nosotros no podemos hacer caso omiso a todas estas cosas, ¿no? A veces nos lleva tiempo. Y dentro de todo, digo, el Señor en su amor y su misericordia es paciente con nosotros, porque de verdad que a veces nosotros queremos lograr las cosas por nosotros mismos, pero nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Y eso se los garantizo, porque yo personalmente, como les digo, cuando era un adolescente, tomé demasiado alcohol y fumé demasiado, ¿no? O sea, tomaba hasta el agua que caía del cielo y me fumaba todo lo que encontraba. A lo mismo que consumir cualquier tipo de comida. O sea, el problema está en que uno aprende estas cosas. Para mí, no sé si llamarlo tarde, pero lo aprende ya de viejo, como decimos normalmente, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos aprendido, yo personalmente lo aprendí ya de viejo. Y de verdad, cuando uno le quiere enseñar a nuestros hijos todas estas cosas, uno les habla y les dice, mira, no comas esto, no consumas aquello, trata de andar de la mejor manera. Pero uno vivió una experiencia. Ahora, no quiere decir que el Señor no puede restaurarnos. El Señor puede restaurar a cada uno de nosotros. Pero la realidad es que también en nosotros, por ser de esa forma, por haber actuado de esa forma en la juventud, indudablemente, ¿qué vamos a obtener? Consecuencias. Porque, de todas maneras, digo, yo en mi caso, como les digo, le pedí al Señor que me sacara el vicio de fumar, que me sacara el vicio de tomar, y gracias a Dios el Señor lo hizo. Pero cuando uno lo quiere hacer por sí mismo, uno no puede. Y entonces el hombre mismo se justifica. Oh, mirá, aquel ha tomado toda su vida, pero nunca le pasó nada, no murió de cirrosis. Aquel fumó toda su vida, pero no murió de los pulmones, tenía los pulmones limpitos. Entonces, el hombre se quiere justificar en cada acción que hace, sabiendo en su corazón que lo que hace está mal. Entonces, nosotros lo que tenemos que es sincerarnos ante el Señor y ante nosotros mismos también, reconocer qué es lo que estamos haciendo mal. Pero muchas veces contribuye a todo esto el hecho de que, por ejemplo, en dónde estamos ubicados. Y la vez pasada, justamente hablando que el hermano Henry estaba presentando un tema, y justamente hablaba de lo que era la comida, que los países latinos tenían la bendición de poder tener esas tierras. Y yo justamente les comentaba lo que pasa acá en Estados Unidos.
es muy difícil, muy difícil encontrar un producto que realmente sea, que usted sepa que es orgánico, que es sano. Ya todo lo han hecho tan comercial que ahora, mis hermanos, de verdad, puede tener 200 millones de químicos y le dicen que es orgánico. Entonces ustedes ya no saben quién creer. Entonces se hace muy difícil para nosotros, queriendo comer sano, queriendo tener una buena alimentación. Usted ya no puede confiar. El único que puede confiar es en nuestro Señor y decirle, Señor, mira, nosotros tratamos de comer de la mejor forma, pero para eso oramos, para que tu bendición esté sobre estos alimentos, ¿no? Pero se hace muy difícil aquí en la ciudad. Así que todos aquellos que tienen la oportunidad de estar en el campo, de estar en un lugar donde puedan sembrar, donde puedan cultivar esos productos, es una bendición enorme. Pero en la ciudad se hace muy difícil. Así es, mi hermano, amén. Sí, eso es otra de las bendiciones cuando uno sale al campo, uno sabe lo que está sembrando. Cuando mi mamá me sirve a mí una ensalada, yo siempre le pregunto, ¿estos son tomates de aquí o son tomates comprados? Me dice, esos son de aquí. Ay, yo me los como con un gusto, con una confianza de que tiene todos sus aminoácidos, de que tiene todos sus nutrientes que son acabados cuando son cultivados con otros químicos que le matan todos estos microorganismos a la tierra, no dejando que la planta de tomate coja los nutrientes que el tomate necesita para crecer. Por eso muchísimas veces, bueno, muchísimas veces no, sino que estos alimentos sembrados, como usted dice, químicamente, eso no van a tener nutrientes. Esa es una de las desventajas, fuera de que antes pueden traer malformaciones y tantos problemas. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con la lectura de Apocalipsis 22. ¿Quién lo quiere leer, el versículo 1 y 2? Si quiere, mi hermanita. Apocalipsis 21. ¿Aló? Leo. 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Amén. Aquí en la Biblia comentada dice, los hijos de los hombres han tenido un conocimiento práctico del mal, pero Cristo vino al mundo para mostrarles que ha plantado para ellos el árbol de la vida, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. Dice, las hojas del árbol de la vida os son ofrecidas, son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tomadlas, comedlas, digeridlas, y vuestro miedo se desvanecerá. Cristo era el árbol de la vida para todos los que quisieran tomarlo y comerlo. Terminamos con ese versículo, mis hermanos,
Que el Señor nos ayude con todas nuestras debilidades, con todas nuestras paladar corrompido que tenemos, mi Señor, que nos ayude de verdad a entregarle a Él el día a día cada una de nuestras falencias, en general, cualquier debilidad que nosotros podamos tener. ¿Hay algún otro comentario, alguna pregunta acerca de lo que leímos? Cantamos un himno. Hermana, algo con respecto a lo que tiene que ver con este versículo de Apocalipsis 22. Y es interesantísimo porque vemos que cuando todos los justos sean levantados y tengan acceso a ese árbol de la vida, dice que ese árbol produce 12 frutos, un fruto por cada mes. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que las hojas que vamos a consumir del árbol son para justamente llegar a adquirir la misma estatura que tiene Adán. O sea, el fruto del árbol nos nutre indudablemente, porque el Señor por algo lo pone y pone 12 frutos, pero las hojas dice que son para la sanación de las naciones. O sea, nosotros por causa del pecado llegamos a ser como enanos prácticamente. Y a comparación de lo que es la estatura de Adán, cuando el Señor lo levante a todos los salvos, va a haber una diferencia enorme entre lo que es la estatura de Adán y lo que es nuestra estatura actual. Así que las hojas del árbol son justamente para eso, para que nosotros lleguemos a adquirir esa misma estatura la cual tenía Adán desde su creación. Amén. Ahí se va llegando esto a ese perfeccionamiento completo. Claro, exacto. Todo, o sea, nosotros no podemos quedarnos enanos, por decirlo así, porque se perdió la imagen de Dios en nosotros, ¿sí? Porque nosotros no somos como realmente el Señor nos creó, ¿sí? Mantenemos, por decirlo así, una leve imagen, pero el que tiene la verdadera imagen de Dios, por decirlo así, es Adán. Entonces, nosotros tenemos que llegar a adquirir eso mismo. O sea, tenemos que llegar a ser realmente como el Señor creó a Adán, y toda su creación tiene que adquirir ese mismo porte, por decirlo de alguna manera. Amén. Bueno, hermanitos, entonces para terminar, muchas gracias para los que se conectaron esta tarde de sábado a seguir aprendiendo y a que el Señor nos hable en nuestros corazones como hacedores de su palabra. Vamos entonces a terminar con el himno Día Santo del Señor y finalizamos con una oración. Pronto en pasar, solo vino poco lo vemos terminar, volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, el testigo allí será, que informe llevará el celeste tribunal, de maldades hablará, cuidado
en comunión. Perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, va nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, Dios santo de tu amor, es tu sábado, Señor, Dios santo de tu amor. Amén. Un hermanito que nos ayude a terminar tanto el tema como el día como la semana. ¿Tiene oro, mi hermana? Amén. Sí, mi hermano, bien pueda dirigir la oración. Ok, entonces el que pueda se pone de rodillas y el que no incline su rostro para hacer una oración. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por instruirnos nuevamente. Gracias, Señor, porque indudablemente estás en medio de tu pueblo, ayudándonos, Señor, fortaleciéndonos en todas las cosas que necesitamos. Señor, te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, los que se pudieron conectar y los que no, Señor. Te pido que seas con ellos, que los fortalezcas. Te pido por aquellos hermanos que están padeciendo cualquier tipo de afección. Señor, te pido por mi hermana que tiene ese pequeño problema, pero tú eres el médico de médicos, Señor. Ayúdala a que pueda cambiar lo que tenga que cambiar para que ella pueda estar sana, fuerte, Señor, y sobre todo agarrada de ti. Señor, gracias por bendecir a mi hermana, gracias por poner tus palabras en sus labios. Señor, gracias por este bonito tema. Te pido en esta hora que los bendigas a cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes. Tú conoces sus corazones, tú sabes las cosas que necesitan, tanto espirituales como físicas. Señor, en tus manos los pongo a cada uno de ellos. Bendícelos, cuídalos y protégelos durante esta nueva semana que comienza, Señor. Agradecido por todo, gracias por la familia que me diste, gracias por mis hijos, por mi esposa. Gracias, Señor, por todo. Gracias por el trabajo, por el techo, por la salud. Gracias. En tus manos nos encomendamos, Señor, y nos ponemos una vez más a tus órdenes. Queremos servirte en todo momento, Señor. Ayúdanos a serte fiel y a no fallar. Agradecidos por todo, te lo pido todo, Señor, y nos levantamos de nuestras rodillas, creyendo en que tú, Señor, oyes nuestra oración. En el nombre de tu Hijo te lo pido todo y te doy las gracias. Amén y amén.